A ver, ¿nos hemos parado a pensar cómo sonaban las primeras historias que se contaron en castellano? Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje alucinante a una época de monasterios y cortes reales para descubrir cómo nació todo. Vamos a ver los orígenes de una literatura que empezó con versos muy piadosos y acabó con una prosa increíblemente personal, un recorrido por los cimientos de nuestra cultura. Vale, ¿cuál es nuestro plan de viaje? Pues mira, empezaremos en los monasterios, con eso que llamaron el oficio de los clérigos. Luego le pondremos cara al primer poeta con nombre y apellidos. De ahí daremos un salto al alucinante y un poco irreverente Libro de Buen Amor. Veremos también el momento clave en que la prosa se hace oficial. Y para rematar, vamos a flipar con el arte de contar historias dentro de otras historias. Venga, vamos allá. Venga, pues arrancamos. Nos vamos directos al siglo XIII. ¿Y dónde? A los monasterios. Porque es ahí, entre muros de piedra y mucho silencio, donde nace el primer gran movimiento literario, digamos, consciente de la literatura española, el Mester de Clerecía. Entonces, Meister de Clerecía. Suena un poco serio, ¿no? Pues significa literalmente el oficio de los clérigos. Pero ojo, que esto es mucho más que eso. Hay que imaginarse a monjes, gente cultísima, tomando una decisión que en su momento fue, revolucionaria. Decidieron dejar de escribir solo en latín, que era la lengua de la élite, para empezar a usar el idioma que hablaba todo el mundo en la calle, el romance. Para entender bien lo rompedor que fue esto, hay que ponerlo en contexto. ¿Qué había antes? Pues el mester de juglaría. Los juglares, los artistas callejeros de la época. Iban de pueblo en pueblo contando historias de viva voz para entretener. Los clérigos, en cambio, eran otra cosa. Ellos escribían. Y su objetivo era muy diferente. No solo buscaban entretener, querían sobre todo enseñar. Era un arte culto, escrito, con reglas muy estrictas, frente al estilo popular, oral y mucho más caótico de los juglares. Eran dos mundos completamente distintos. Y claro, el propósito que tenían era muy concreto. Los temas casi siempre eran religiosos o históricos y la intención siempre era didáctica, enseñar la moral cristiana. Pero, y aquí está la gracia, querían hacerlo bien, con arte. Usaban un lenguaje que se entendiera, pero lo metían en una especie de corsé poético súper estricto, la cuaderna vía. Fijaos en la fórmula, 4 versos de 14 sílabas cada uno y todos con la misma rima. Una estructura casi matemática para transmitir un mensaje divino. Bueno, pero que nadie piense que esto era cosa de monjes anónimos, ¿eh? Este movimiento tuvo nombres y apellidos. Y es hora de conocer al primero de todos, al primer poeta español que se atrevió a firmar su obra. Aquí lo tenemos, Gonzalo de Berceo, un monje riojano de finales del siglo XII. Él es el pionero, la primera firma de la literatura en castellano, el que dijo, esto lo he escrito yo. Y su existencia lo cambia todo, porque nos demuestra que esto ya no era solo transmitir historias anónimas, era una labor de autor, consciente y muy personal. Y Berceo no escribía por amor al arte. Bueno, no solo. Tenía una misión clarísima. Su obra es religiosa y, por qué no decirlo, un poco propagandística. Su gran éxito, Los Milagros de Nuestra Señora, es básicamente una colección de relatos donde la Virgen María siempre salva a sus devotos. Y aquí vemos su truco de genio. Usaba técnicas de los juglares, un estilo fácil, popular, para enganchar a la gente y colarles la doctrina de una forma que fuera entretenida. Vale, dejamos a Berceo y damos un salto de un siglo. Estamos ya en el XIV. Y aquí la cosa cambia de la noche a la mañana. Si Berceo fue el que puso las reglas del juego, el personaje que viene ahora las cogió y, digamos que las retorció hasta hacer algo totalmente nuevo, original y muy, muy personal. Hablamos de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, un tipo fascinante y misterioso. Se dice que escribió parte de su obra en la cárcel, aunque no está nada claro. Lo que sí se nota al leerle es que era un cachondo, un vitalista, todo lo contrario al bueno de Berceo, que era mucho más serio y piadoso. Y su obra, El Libro de Buen Amor, es una auténtica locura, un cajón desastre. Empieza como si fuera su autobiografía amorosa, sus líos de faldas, pero dentro de eso te encuentras de todo, fábulas, poemas satíricos, reflexiones muy serias, poemas a la Virgen, cantigas picantonas, es una mezcla brutal de lo culto y lo popular, del mester de clerecía y el de juglaría. Una obra, inclasificable, y pensada para no aburrir a nadie. Y para que nos hagamos una idea del calibre de este libro, uno de sus personajes, una alcahueta llamada Trotaconventos, es el antecedente directo, la abuela literaria, ni más ni menos, que de la Celestina. Casi nada. La sombra del arcipreste es larguísima. Ok, vamos a aparcar la poesía un momento. Porque mientras Berceo y el arcipreste estaban a lo suyo con los versos, estaba pasando algo importantísimo con la prosa. El idioma de la calle estaba a punto de subir de categoría y de convertirse en lengua oficial.
Y el responsable de esto tiene nombre de rey, Alfonso X el Sabio, un auténtico visionario. En pleno siglo XIII toma una decisión que lo cambia todo. Convierte el romance, el castellano, en la lengua oficial del reino, por encima del latín. Funda la famosa Escuela de Traductores de Toledo, un centro de conocimiento brutal, y promueve la escritura de las grandes crónicas y códigos legales en castellano. Básicamente le da el estatus de lengua de cultura y de poder. Una pasada. Así que, con la prosa ya legitimada, con ese sello real, aparece en escena el primer gran maestro de la prosa en castellano, un autor que va a coger este nuevo instrumento y lo va a afinar hasta alcanzar una complejidad artística nunca vista hasta entonces. Estamos hablando de don Juan Manuel. Y ojo, que no es un cualquiera, era sobrino del propio Alfonso X. Esto significa que tenía la mejor educación posible y además una conciencia de autor muy fuerte. Estaba obsesionado con la idea de la perfección, con dejar una obra pulida, perfecta, que nadie pudiera alterar. Su gran obra, El Conde Lucanor, tiene una estructura que es una genialidad. Es casi una fórmula que se repite una y otra vez y es eficacísima. Fijaos qué sencillo. Paso 1. El Conde Lucanor tiene un problema y le pide consejo a su ayo Patronio. Paso 2. Patronio, en lugar de darle el consejo directamente, le cuenta un cuento, un ejemplo que encaja como un guante con el problema. Paso 3. El conde pilla la indirecta, entiende la lección y la aplica. Y paso 4. El propio autor, don Juan Manuel, cierra el capítulo con una moraleja en verso. Brillante. Pero esperad, que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Pensemos en la estructura de la obra como si fuera una de esas muñecas rusas, una matrioska. La capa de fuera, la muñeca más grande, es el autor real, don Juan Manuel. Él es quien nos está contando todo desde fuera. Ahora abrimos esa primera muñeca. Y dentro hay otra. Ese es el segundo nivel. Sus personajes inventados, el conde Lucanor y Patronio. La conversación entre ellos es el marco que sujeta todos los cuentos que vienen después. Y si abrimos esa segunda muñeca, ¡fas!, encontramos la tercera, la más pequeña. Son los personajes de los cuentos que cuenta Patronio. Es ficción dentro de la ficción, que a su vez está dentro de otra ficción. Una locura de complejidad para estar hablando del siglo XIV. Pues esta técnica tan chula tiene un nombre. Estructura de caja china, o como decíamos, de muñeca rusa. Consiste básicamente en meter una historia dentro de otra. Y esto nos demuestra el nivelazo de refinamiento y de conciencia literaria al que había llegado la prosa en castellano en poquísimo tiempo. Así que fijaos en el viaje que hemos hecho. Hemos empezado con los versos sencillos de un monje que quería enseñar el catecismo y hemos acabado con las complejísimas historias anidadas de un noble obsesionado con el estilo. Y esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar. ¿Qué nos dice esta evolución, de la lección simple a la realidad compleja, sobre el poder que ha tenido y que sigue teniendo una buena historia?